Buenas tardes, estamos de nuevo en el curso que se llama Pensando en Verde y cómo reverdecer las ciudades, y en esta ocasión es la segunda píldora, la segunda clase online que nos va a estar, la van a exponer Óscar Martínez Gaitán, y con la intervención también de Inma Gascón. eh, Sobre las administraciones deben actuar, ¿no? Tuvimos una introducción de Ángel Enrique Salvotierra, en donde nos ponía en- en el escenario, pues, de todo lo que vamos a hablar, una introducción extraordinaria, y ahora vamos ya al grano con la importancia de las administraciones pública. Para quien no lo conozca, pues a Óscar Martínez Gaitán es ingeniero agrícola, experto en hortofruticultura y jardinería en la Universidad de Almería, y también es experto en gestión de la infraestructura verde. Está dentro del Comité de Expertos de Ecosistemas Urbanos de la UICN y USCN, también en el Comité de Expertos de Agrosistemas, también de la IUCN, ingeniero agrícola por la Universidad de Jaén, gestión de la infraestructura verde, Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, más que decir títulos y todo lo que tiene y sus conocimientos, pues por abreviar voy a decir que Óscar es una persona, pues que, como yo siempre digo, tiene un conocimiento brutal, porque es que una capacidad de absorber y de leer todo lo que cae en sus manos, está actualizado totalmente porque lee muchísimo. Yo no conozco otra persona que lea tanto, se bebe los libros y además los retiene, los refunde, los sintetiza, y es capaz de leerse un BOE y darte en un momento. Tiene una capacidad también de comunicación brutal, conocido por su blog Los Árboles Mágicos, en donde ha hecho un libro también, ha escrito un libro recientemente con el mismo nombre, que ha tenido muchísimo éxito porque conecta muy bien con la sociedad en general, y es un gran comunicador. Por otro lado, Inma Gascón López, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Lérida y ingeniero técnico agrícola en hortofruticultura y ganadería, que me trabo, por la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia. Es premio fin de carrera en un proyecto de investigación ciclo biológico, invernación y distribución de los estados inmaduros, etcétera, etcétera. También tiene mucha, ha sido, también por resumir, independientemente de su titulación, eh, Bueno, pues me voy. es una persona con una experiencia tanto en lo público como en lo privado. En la actualidad es vicepresidenta de la Asociación Española de Arboricultura, ha sido profesora de máster de paisaje. Perdón, ¿hay alguien que está hablando por ahí? Bueno, pues voy a cerrar el micrófono. Perdón. Y en definitiva, Inma también tiene un blog y también es una gran comunicadora. Ambos dos, los que están aquí, son, además de grandes profesionales, tienen una cosa en común, que tienen una capacidad de comunicar impresionante. Inma dará el módulo de jardinería, o sea, de Pensando el Verde, el último de esta serie, que, que se titula, pues, La sociedad tiene mucha fuerza, por este motivo, ¿no? Porque ella cree en la fuerza de la sociedad y en la naturaleza. Entonces, aparte de que es una experta impresionante en infraestructuras verdes y en arbolado, y tiene mucho talento, pues también, al igual que Oscar, tienen una capacidad de comunicación impresionante. Así que no me enrollo más, tenéis la palabra. Creo que primero va a empezar Oscar, toda la clase para vosotros.
Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Aurora. ¿Se me ve? Pregunto antes de seguir. Se ve perfectamente y se te oye. Perfecto, pues voy a minimizar esto, me voy a quitar de en medio. Como siempre te digo, dice las cosas que dice y entonces ahora pone el listón tan alto que ya queda uno como que no vamos a llegar a lo que estaba diciendo. Y Pero llega. bueno, ya está. El caso es que, como decía antes, os contaba en Petit Comité, me ha tocado un poco bailar con la más fea porque realmente, para hablar de la necesidad que tienen las administraciones de actuar, la necesidad moral y ética y la necesidad legal que tienen de actuar, pues un poco más, un poco tedioso, ¿no? Porque bueno, aquí vamos a hablar un poco de leyes y un poco de cosas que pueden resultar un poco tedioso. Así que disculpadme si os aburro esta tarde, pero bueno, intentaremos que no sea así, ¿no? El título es La administración deben actuar. Y yo como subtítulo, sin embargo, como veréis, lo he puesto más grande, el verde urbano como infraestructura esencial para la residencia, la resiliencia. Se trata de que el verde urbano, las administraciones empiecen a entender que no es un subalterno del urbanismo, que no es un subalterno de otra especialidad, de otra disciplina, sino que la infraestructura verde es absolutamente fundamental para la supervivencia de nuestras ciudades, ¿vale? No podemos tratarlo como un lujo porque no lo es una necesidad de primer orden, es la primera línea de defensa ante el cambio climático y las crisis de salud pública. Últimamente parece que hablar de cambio climático está como mal visto por según qué sectores de la sociedad, pero bueno, es una realidad. Yo siempre digo, aunque se pueda llegar a negar el cambio climático, cosa que me parece absurda, pero aunque se pueda llegar a negar el cambio climático, lo que es innegable es que en las ciudades ocurre paralelamente otra cosa que lo llamamos efecto isla de calor, que ese sí es verdad que es absolutamente innegable. Evidentemente no es lo mismo que haya 300.000 aire acondicionados soltando calor a la calle a que no lo haya, ¿no? Eso nadie no va a poder negar. O sea que al final la ciudad como tal tiene que luchar contra el cambio climático o microclimático. Yo seguiré hablando de cambio climático o de crisis climática, tanto en esta charla como en lo sucesivo. ¿Vale? Es fundamental que las decisiones políticas que se tomen son importantes porque determinan la calidad de vida de los ciudadanos mañana, pasado mañana y de nuestros nietos, ¿vale? Un poco este es el resumen de lo que lo que voy a tocar esta tarde, ¿no? Que es el reto urbano climático, el verde urbano como infraestructura, el mandato legal que tienen las administraciones para actuar, el análisis de coste-beneficio, es decir, el por qué la infraestructura verde no es un gasto, sino una inversión, el impacto económico que tiene actuar contra el impacto económico de no actuar, las tecnologías que tenemos hoy en día a nuestra disposición para gestionar esta infraestructura y la implementación práctica. Y voy a ser breve porque además nos queda mucho por delante. Ahora mismo en Europa tenemos una crisis urbana, y una crisis urbana importante, lo sabemos, no hay que más que ver los precios de la vivienda o la imposibilidad de llegar a la vivienda según qué ciudades. En el mundo aproximadamente, ya lo decía la semana pasada el profesor Salvo, que aproximadamente un 60% ya de la población mundial vive en ciudades. En Europa vivimos en ciudades el 75% de la población. Tres cuartas partes de los europeos vivimos en ciudades. Y además fragmentamos el 30% del territorio, porque encima somos un poco como somos. Nosotros vivimos en ciudades, queremos vivir en la ciudad, queremos los servicios de la ciudad, pero al mismo tiempo queremos vivir en el campo. Es decir, urbanizamos de forma dispersa. Queremos vivir en una gran ciudad, pero ahora nos vamos a vivir a una urbanización que está a 6 kilómetros de la gran ciudad porque queremos ir al campo. Esta paradoja se da y todos sabemos qué ocurre. Y aquí tengo un ejemplo de todos conocidos. Este. Estas criaturas que todos conocemos viven en una urbanización que se llama Llano de Montepinar, pero viven en la gran ciudad, pero viven lejos de la gran ciudad. Entonces queremos vivir en la ciudad, pero queremos vivir en el campo. Esta serie, como sabéis, a mí me encanta porque toca todos los tópicos posibles, todos los personajes, cada personaje toca un tópico de la sociedad. Pero sin embargo pasa muy desapercibido el sitio en el que viven, ¿no? Y el sitio en el que viven también es una crítica a la sociedad. Es decir, nos vamos a una vivienda de alto standing fuera de la ciudad, pero en la ciudad. Entonces, con todo lo que esto conlleva, ¿no? De infraestructura grises, de llevar agua, de traer agua, de recoger basura, de llevar electricidad.
El caso que eso consigue que en 30% del territorio lo tengamos fraccionado. Y luego además el título que nos viene muy bien, nos viene al caso para continuar, que dice la que se avecina. ¿Y qué es la que se avecina? Pues se nos avecina esto. Ya lo tenemos aquí. El efecto isla de calor, que no es que sea un futurible, es una realidad. Los centros urbanos tienen 15 grados más que las áreas periféricas de las ciudades. Y no, esto no solamente es que sea incómodo, es que amenaza directamente a la salud pública y a la eficiencia energética. Y aparte es que en las olas de calor hemos pasado de siempre ha hecho calor. Pues yo vivo en Linares, en el Alto Valle del Guadalquivir, y evidentemente siempre ha hecho calor. Siempre hemos tenido 43 grados, siempre. Y 45, y 47, siempre lo hemos tenido. Yo recuerdo desde que era pequeño que eso pasaba. Pero hemos pasado de episodios de 2 o 3 días hasta eventos de 15 días o más. Este año hemos estado 25 días seguidos por encima de 40 grados. Entonces, esto aumenta los riesgos sanitarios y los costes energéticos de las ciudades, por razones obvias. Otra cosa que se nos avecina es la crisis sanitaria. Respiramos el aire, 8 de cada 10 europeos respiran aire muy contaminado. Y esto genera enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en toda Europa. Entonces, ahora mismo las administraciones municipales tienen en sus manos la herramienta para revertir la situación. Toda la infraestructura verde es una inversión directa a la salud. No debemos pensarlo ya como el ornato, sino directamente a la línea de flotación de la salud. Otro problema que nos encontramos, la que se avecina, y lo estamos viendo también a día de hoy, no es la impermeabilización. Los suelos impermeables, aquello de que vayamos a vivir a una urbanización a 4 kilómetros de la ciudad, pero tengamos que estar dentro de la ciudad, pues implica allí hacer otro suelo impermeable que además conecta con las redes de saneamiento de la propia ciudad. Eliminamos la capacidad de absorción del suelo, aumentamos el riesgo de inundación e implica unos sobrecostes, porque debemos tener la infraestructura de drenaje sobredimensionada. Debemos de tener la infraestructura de drenaje pensada en una avenida, hipotética avenida de agua, y ser capaz de recogerla, cuando lo que deberíamos de trabajar en la línea de reducir la avenida de agua, no en ser capaces de recogerla, porque cada vez esas avenidas van a ser más grandes. Tristemente, sabemos las consecuencias de obviar esto. En fin, no vamos a decir cuándo, pero ahora va a ser un año, creo, ¿no? Entonces, bueno, es importante el problema que se nos viene. Resumiendo esto, bueno, pues tenemos una serie de impactos evidentes y visuales del deterioro del urbano, ¿no? Que es el estrés térmico, la contaminación respiratoria, aquello que hemos dicho de la muerte, la primera causa de muerte de Europa, una gestión hídrica absolutamente deficiente, y todo esto implica una sobrecarga sanitaria. Eso incrementa la presión en los servicios sanitarios. Por eso es urgente actuar. Cada año que no actuamos, la factura sube, la salud se hunde y el problema se pudre en las calles. Es decir, ya no es que no actuar en el verde tengamos una ciudad más fea, una ciudad más gris, que también, sino que es que la factura sube. Aquí hay un problema que creo que es importante. Ahora le daré paso a Isma para que nos diga cómo ve ella este problema. Pero hay un problema de presupuesto. Claro, hay un problema de presupuesto porque resulta que la inversión en infraestructura verde recae principalmente sobre el ayuntamiento, pero el retorno de la inversión de esa creación de esa inversión en infraestructura verde, ese retorno de la inversión recae en los servicios sanitarios que no son del ayuntamiento. Con lo cual el ayuntamiento tiene que poner un dinero, luego la reversión de la inversión no lo recupera el ayuntamiento, ¿no? Entonces puede llegar a ser un problema en sentido presupuestario, que tendrían que resolver. La administración esos problemas tendrían que resolverlos. Pero lo que está claro es que la no actuación hace que suba la factura y que se hunda la salud y que el problema se pudra en nuestras calles. Así es que el tiempo de fotos y de discursos huecos se ha acabado. Ahora se paga. Ahora hemos llegado al punto en el cual no actuar cuesta dinero. ¿Vale? Hay una serie de datos que son irrefutables. Tenemos un aumento de 15 grados de un 15%, perdón, en la temperatura, un 15% más de olas de calor, un 80% más de contaminación y un 30% más de impermeabilización que hace 100 años. Entonces, bueno, esto es una cosa que es obvia y que nadie puede discutir. Con lo cual, nos vemos abocados a redefinir el verde. Y tenemos que redefinir el verde, pues
conocemos a la infraestructura verde, que no es un parque o una placeta o una calle con árboles, no. Es una red interconectada de procesos ecológicos que tiene que convertirse en un sistema funcional como tal, y hay que estudiarlo como tal, como un sistema funcional, en general, de forma global, que funciona y proporciona servicios ambientales que son esenciales para que la ciudad eh, tenga un rendimiento sostenible. Ya se ha acabado de medidas cosméticas, ya se ha acabado de plantar un arbolito y hacerse la foto para poder decir que hemos puesto este año el ayuntamiento X ha plantado 30.000 árboles. Y yo digo, ¿y qué? Pues que hemos puesto 30.000 árboles. ¿Y qué? ¿Dónde has puesto los árboles? ¿Cómo has puesto los árboles? Si me has hecho 4 parques periurbanos a los que la gente tiene que ir en coche. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Has puesto 30.000 árboles? Nah, se acabaron las fotos. Ya no es tiempo de fotos, es tiempo de actuar, porque vamos tarde. Los servicios que nos presta la infraestructura verde se cuantifican. No estamos hablando ya de una entelequia. A ver, siempre nuestros abuelos sabían que los árboles daban fresco y que los árboles daban oxígeno. Lo de la captura de carbono estaba un poco más perdido. Y el filtrado de contaminantes, la verdad, a nuestros abuelos le importaba poco. Pero eso no lo sabían, pero sí que tenían su conocimiento de que la regulación térmica de si está más cómodo debajo de una alineación de olmos en la entrada de un pueblo, como estaban, y luego los quitaron por una falsa seguridad, pero bueno, ahora se cuantifica, se sabe qué regulación térmica hay, qué captura de carbono tenemos, qué filtrado de contaminantes. Son servicios que son medibles y cuantificables y que las administraciones pueden contabilizar como activos municipales reales. A ver, no lo pueden contabilizar de forma monetaria. Yo aquí pongo siempre un ejemplo. No puedes contabilizar el beneficio ambiental de un árbol como algo vendible. Pero bueno, también tiene un Picasso en el despacho de la alcaldía que también puedes contabilizar y tampoco es vendible que no puede el ayuntamiento vender el Picasso, ¿vale? Porque es patrimonio de todos y es lo que llamamos el capital natural, ¿vale? En este caso, de concreto de la infraestructura verde. El impacto directo en salud pública también está medido. Hay unos datos de, no lo diré bien, Tobin, Bennett y Jones, que están respaldados por la Organización Mundial de la Salud, que dice que las poblaciones que tienen acceso regular a verde urbano tienen un 31% menos de probabilidad de tener ansiedad, tiene un 25% menos de probabilidad de tener depresión y tiene un 300% de incremento de la actividad física. Por esto, principalmente, es por lo que se reduce muchísimo el gasto sanitario con respecto a la inversión en infraestructura verde. Además, sabemos y está documentado que los barrios más verdes tienen menor incidencia delictiva, mayor participación ciudadana en actividades comunitarias, un incremento de la cohesión social intergeneracional que repercute en la mayor participación ciudadana y en la menor incidencia delictiva y una reducción de conflictos vecinales. ¿Por qué? Simplemente porque vivimos más a gusto, aunque no nos damos cuenta. Y como vivimos más a gusto, reducimos nuestra depresión, reducimos nuestra ansiedad, reducimos nuestro estrés, reducimos el nivel de cortisol en nuestro organismo, estamos más tranquilos, con lo cual pues tenemos menos delitos, tenemos más participación con los vecinos, tenemos más interactuación, tenemos zonas sociales en las que interactuar, zonas comunes en las que interactuar y tenemos esa unión, digamos, intergeneracional de el abuelito que va al parque y los niños que juegan a su lado, ¿no? Esto es algo que también está absolutamente documentado y estudiado y hay ciertos estudios al respecto que lo avalan y sabemos que es verdad. Hubo un tiempo en el que se decía que tener árboles en una calle la hacía más peligrosa porque hacía un sitio donde esconderse la gente. De hecho, todavía se piensa así, o incluso se vuelve a pensar así eh, Es, en algunas ocasiones, en que es que, claro, la calle está más umbría porque las farolas no alumbran o porque hay un sitio donde esconderse detrás del árbol para que venga un ladrón y me robe la cartera. Se sabe que no es así, pero es que aunque fuese así, es decir, nos ocurre muchas veces a los gestores, oye, hay que podar los árboles porque es que resulta que es que las farolas están por encima de la copa y la calle ha quedado en umbría. Bueno, yo podamos un árbol, destrozamos un árbol que va a tardar, bueno, no va a tardar, no va a estar nunca jamás como debería estar después de hacer una poda drástica para que entre la luz de la farola. Cuando lo que tienes que hacer es bajar la farola por debajo de la copa del árbol y así tendrá la luz abajo y no arriba y además eliminamos contaminación lumínica, pero es algo que suele ocurrir y que los gestores municipales suelen hacer.
Óscar, Entonces, como declaración de principio, pues yo lo que digo es que el verde urbano pues hay que considerarlo una infraestructura pública esencial, al mismo nivel que se considera el agua, el transporte o el Oscar, saneamiento. Dime, Isma. creo que te apuntaba algo. Perfecto. A ver, ¿Aurora? sí, ¿O alguien? yo quería comentarte una cosa al respecto de eso, eh, Sí, mm, de la diapositiva anterior que has dicho. Hay un caso concreto que tú conoces perfectamente en Cañete de las Torres, que no hay que irse que es un municipio que está adherido a Andalucía en Flor, que tenían una barriada con mucha delincuencia, droga y tal. Se puso verde y se implicó a los vecinos a que mantuvieran esas zonas verdes. Allí en ese, tú sabes cómo es Córdoba, pues ponían macetas y tal. Y era un barrio con mucha delincuencia, mucha droga y se quitó. Al poco tiempo desapareció. Y esto, en definitiva, también, como la diapositiva anterior, repercute en económicamente, porque al haber menos ¿no? incidencia delictiva, todo esto es totalmente monetizable. Solamente quería Efectivamente, es hacer, que entran los balances municipales, al final entran las cuentas. claro, Entonces, por eso digo que ya no estamos hablando de una entelequia, no es algo que sepamos, que intuyamos. O sea, los que amamos los árboles, amamos el verde, pues intuimos desde siempre, hemos intuido esto, pero ya no lo intuimos, es que es una realidad, es que está ahí, es que son números. Ahora voy a dar algún número. Y vais a ver, o sea, la inversión es una de las más rentables, pero con mucha diferencia, una de las más rentables. Entonces, pues yo digo, hay que considerarlo como una infraestructura pública esencial, tan esencial como cualquier otra infraestructura pública o más incluso que alguna otra infraestructura pública. A ver, no voy a comparar, digo, no voy a comparar por encima a la infraestructura verde con la infraestructura azul que nos lleva el agua a nuestras casas. Evidentemente es fundamental que llegue el agua potable a casa, pero igual de fundamental es que tengamos verde, igual, no menos ni más, igual que un saneamiento o igual que la comunicación o igual que la electricidad, al mismo nivel, no a otro. ¿Qué es lo que digo aquí? La red de agua, la red eléctrica, la red de transporte, de movilidad y de conexión territorial y la red verde tienen que estar siempre al mismo nivel. No, lo que no puede ser es que lo tengamos en un nivel por debajo. Y por eso hay que planificarlo, financiarlo y gestionarlo de la misma forma sistemática que se hace cualquier otra infraestructura esencial. ah, De la Shanghái, misma manera, que es lo que todavía pero- no hemos llegado a eso. Pero es que además estamos obligados a ello. Estamos obligados porque nos lo dice el marco normativo europeo. En 2013, yo decía que era un poco tedioso. En 2013, la Comisión Europea lanzó el comunicado al Parlamento de la necesidad de hacer la estrategia europea de infraestructura verde, en 2013. Y dio la orden a los países miembros de que en 2 años deberían de tener la estrategia estatal de infraestructura verde desarrollada. Nosotros, como somos, somos, decía Forges que nos pasa a nosotros parecido a los italianos, que no les pasa a los demás. Decía que cuando se nos averiaba el coche y decían que fuésemos el jueves a por él, los franceses iban el jueves y estaba el coche, los alemanes iban el jueves y estaba el coche, y el español iba el jueves y no estaba el coche. Decía que el italiano directamente no iba, pero eso es el caso que somos así. Con lo cual, nos dieron 2 años y nosotros hicimos trampa. Pues teníamos una ley que databa de 2007, se hizo una reforma, una modificación de la ley para incorporar la infraestructura verde como obligatoria. Así cumplimos que en 2 años teníamos algo, pero era mentira, fue una trampa a base de reformar una ley simplemente. Porque la estrategia nacional llegó realmente el 9 de julio del 21, en el Boletín Oficial del Estado, el 9 de julio del 21. Del 13 al 21, desde luego no habían pasado 2 años, pero esto es lo que hay. Llegó en el 21 y en el 21 fue cuando se le emplazó a las comunidades autónomas, que ahora vamos a bajar un poco el marco normativo, se le emplazó a las comunidades autónomas a desplegar la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde a nivel autonómico. Y se le dio 2 años, otra vez. Quizás que, bueno, todavía no está, ninguna comunidad autónoma la tiene desplegada. Quizás por esto es por lo que, por ejemplo, en las instrucciones de los muebles del IKEA, que vienen en 15 idiomas,
En 14 idiomas te dice que tarda 90 minutos en montar un mueble y en español dice que tarda 120 minutos. Y esto no me lo estoy inventando. Esto, por ahí no se habéis visto alguno, habéis por ahí un TikTok o algo en redes que se ve, se ha hecho viral, ha estado en los programas de zapping y estas cosas. En 14 idiomas dice tardan 90 minutos montar el mueble, menos en español que dice que se tardan 120 minutos. En fin, así somos. El caso es que no cumplimos con las fechas ni aunque nos obliguen, ¿no? Entonces, a nivel nacional ya, pues partíamos de una ley de patrimonio natural del 2007 y lo que se hizo fue en la ley 33 de 2015 modificar esa ley de patrimonio natural de 2007 para incorporar la infraestructura verde. Pero ya está, solo se incorporó como referencia. Y tardamos, ya digo, o todavía después de esa fecha, digamos que el 2020 fue inhábil, pero aún así tardamos 5 años en desarrollar la estrategia nacional, ¿no? Entonces, esto no hay interpretaciones. Hay obligaciones jurídicas específicas en materia de infraestructura verde. Son obligaciones que tiene la administración. Aparte, tenemos compromisos internacionales. Aquí vamos a la polémica. Antes he hablado de la polémica del cambio climático. Ya no voy a decir nada si entramos en la polémica de la Agenda 2030. Pero el caso es que, guste o no guste la Agenda 2030, yo personalmente me encanta como tal. Es como decir, estoy en contra de la Ley Universal de los Derechos Humanos. No sé, me parece absurdo. No se puede estar en contra de ningún ODS de la agenda en sí, pero bueno, el caso es que, guste o no guste, hay un compromiso internacional y es que hay un compromiso para hacer ciudades sostenibles con acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros. Y la nueva agenda urbana del Hábitat 3 establece el acceso al verde urbano como un derecho ciudadano básico. Entonces, ya estamos hablando ya de derechos ciudadanos básicos y estamos comprometidos, España está comprometida internacionalmente a cumplir con esto. Entonces, ya no es que dice, las administraciones deben actuar, decía al principio, por ética, por política. No, no, es que deben de actuar por obligación. Es que no les queda otra. Es que tienen obligación de hacerlo. Entonces, esto no es opcional. Obliga a integrar la infraestructura en la ordenación territorial y no actuar, pues tiene un incumplimiento legal, compromete la financiación europea, esto es muy importante, y vulnera un derecho ciudadano a la salud ambiental, que es que está declarado como derecho. Entonces, entramos a la línea de flotación de la democracia y de la convivencia. De todo esto, creo yo que lo más importante no es ni el incumplimiento legal ni el derecho ciudadano a la salud ambiental, sino que compromete la financiación europea. Porque como casi siempre, lo que hará que se implante la infraestructura verde como una infraestructura más va a ser la obligatoriedad que ya existe de tenerla implantada para poder recibir fondos de Next Generation o fondos de la Unión. No es una manera de multarte directamente, pero sí, si te recortan los fondos porque no estás cumpliendo, pues sí es una forma de obligar, por desgracia siempre a través del bolsillo, pero de obligar a que esto se cumpla. Las consecuencias las tiene. Hay una responsabilidad jurídica, puesto que hay una serie de leyes que obligan y si no se cumplen, pues hay un incumplimiento de la normativa propia. La pérdida de financiación, que es importantísimo, y la vulneración de derechos. Es que en la administración que no actúe se está exponiendo a responsabilidades. Es que no hemos llegado a ese punto todavía, pero estamos en la que se avecina. La que se avecina es esta. Eh, Fijaos, la que tenemos liada y con razón en Andalucía con el tema de la dilación que ha habido del fallo del sistema con la detección precoz del cáncer de mama, la que tenemos liada, ¿no? Y con razón. O sea, es algo absolutamente dramático. Pues imaginaos cuando estamos hablando de la primera causa de muerte de la Unión Europea y estamos en una inacción total. Imaginaos que toda aquella gente que tiene algún familiar que ha muerto por una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, decidieran unirse en una asociación y demandar a un Estado. Es que estábamos hablando de millones de personas. Entonces, no ha ocurrido. Pero yo personalmente no descarto que esto vaya a pasar si la administración no pone los medios para empezar a trabajar en esa línea. Entonces, bueno, el timeline, digamos que es este, resumiendo lo que os decía antes, el 2007 se establecen las bases de conservación, en 2013 sale la estrategia, en 2015 se convierte en obligación y en 2001 aparece la Estrategia Nacional Operativa. Este coste real, según cálculo de la propia Unión Europea, por cada 10% de reducción del verde urbano, el incremento anual de gasto sanitario por cada millón de habitantes es de 94 millones de euros. Esto es dinero. Esto en una ciudad como Madrid, con 5 millones de habitantes, estamos hablando de 500 millones de euros al año. En la factura, el coste sanitario de no actuar.
cuando hablamos de reducción del verde, no hablamos necesariamente de reducción. Estamos hablando de que crece la ciudad mucho más deprisa de lo que crece su verde. Hay dos formas de reducir, o bien creciendo por otro lado, o bien reduciendo realmente. Casi ninguna ciudad reduce el verde, pero no crece a la velocidad. A ver, también quiero aclarar esto, no crece de forma funcional. El ejemplo que he puesto antes, sí crece, hemos plantado 30.000 árboles, por supuesto, en el parque periurbano a 8 kilómetros del casco urbano, donde has puesto un aparcamiento gigantesco para que la gente vaya a montar en bicicleta o vaya a pasear, pero tiene que ir en coche. Entonces, entramos parece una paradoja, ¿no? Y se calcula que a final de este siglo el consumo energético, por mucho que estemos hablando de renovables, que ya estemos casi casi en el 100% de renovables, pero el consumo energético se va a aumentar en un 250% para combatir el calor urbano. Entonces, son realidades económicas, no estamos hablando de proyecciones, no estamos hablando de estimaciones, son realidades económicas que están y que la Unión Europea tiene claras, ¿no? Mira, el análisis comparativo, con el horizonte puesto a mediados de siglo, habla de que el gasto sanitario, a ver, esto aclara un poco lo que es lo que significa la gráfica. La columna de la derecha, en cada uno de ellos, es el gasto o la inversión en infraestructura verde que supliría la columna de la izquierda. Es decir, una inversión en infraestructura verde de unos 15 millones de dólares, en este caso, sería el equivalente, reduciría el gasto sanitario en 85 o 90 millones de dólares. Una inversión en infraestructura verde de 10 millones de dólares reduciría la factura energética en casi 50 millones de dólares. 5 millones de dólares de inversión en infraestructura verde reducirían la factura de gestión hídrica en 30 millones de dólares. Y el mantenimiento igual. Entonces, estos son números que manejados habitualmente ya, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y son datos reales. Los impactos adicionales a esto, pues ahorramos en drenaje pluvial, lógicamente, haciendo suelos permeables, haciendo que toda la ciudad forme parte de esa infraestructura verde. Tenemos menos mortalidad por olas de calor y la reducción de daños por inundación. Esto es directo. Eh, Se habla de en torno a 3 a 5 euros de retorno por euro invertido. O sea, ya quisiera cualquier fondo de inversión tener un ROI, una devolución de la inversión de 3 a 5 euros de retorno, en este tipo de inversiones. Y luego, además, todo esto nos lleva, además, aquí una serie de beneficios adicionales que aún no están, se empieza a contabilizar también, pero aún no están, digamos, monetizados al céntimo, que es la mayor productividad laboral, el incremento del turismo urbano y la mejora de la imagen municipal. ¿Cuánto vale la imagen municipal? Bueno, pues hay que monetizarlo también. Estamos en ello. Llegaremos a monetizar todo lo que es el retorno de inversión. Entonces, económicamente, lo que podemos decir es que no invertir en el verde es la peor decisión. La decisión más costosa es no invertir en el verde urbano. Cada año se multiplican los costes de las administraciones que tienen que asumir las administraciones en otros sectores por no invertir en verde. Ahora yo digo, vamos a invertir en verde, ¿vale? Pero vuelvo al parque periurbano. No hay que hacer un parque a 10 kilómetros al que hay que ir en coche para montar en bicicleta. Es totalmente absurdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es gestionar esto. Y no se puede gestionar lo que no se conoce. Hay que gestionar lo que se conoce. Lo primero es saber qué tengo. O sea, tengo que inventariar mi arbolado, tengo que inventariar mi infraestructura verde, tengo que inventariar. Ojo, no inventariar como el que está inventariando una ferretería. Aquí tengo 27 tornillos o aquí tengo 35 pinos Allen-Pencil. No. Hay que inventariar no solamente en números, sino en funcionalidad. Hay que saber qué funcionalidad nos está dando cada una de las partes de la infraestructura que tenemos. Para esto, pues tenemos capacidades técnicas. A estas alturas de la vida, evidentemente, las capacidades técnicas son muy grandes. Tenemos análisis de satélites, tenemos mapeo de islas de calor, tenemos la evaluación de conectividad ecológica, cuantificamos la captura de contaminantes, medimos la captura de carbono. La tecnología hoy en día la tenemos a nuestra disposición, es decir, se puede hacer. Tenemos la capacidad técnica para saber de dónde partimos y a dónde vamos a llegar. O sea, necesitamos un inventario digital que tenga un seguimiento continuo y una planificación estratégica, que es importantísimo. O sea, no se trata de tirarnos a la piscina de vamos a hacer.
A ver, yo sé de algún ayuntamiento que ha dicho, voy a pedir 4 millones de euros para hacer el parque de... Y no voy a decir ni qué parque ni qué ayuntamiento porque no me parece oportuno. Y yo cuando salió la noticia dije, no se lo van a dar si no tienen planificación estratégica. Si las subvenciones de la Unión Europea para infraestructura verde tiene dos líneas de subvención, la línea A y la línea B, y no puede hacer la línea B sin tener la A, y la A habla de planificación. Si es que tienes que tener planificada la infraestructura verde para que te den la ayuda para empezar a desarrollarla. Pero si no la conoces, evidentemente tampoco puedes planificarla. Entonces, por último en este capítulo es que dicen, las herramientas no son un fin en sí mismas. No se trata de saber por saber. No, son instrumentos que tienen que estar al servicio de la administración para la toma de decisiones y de decisiones informadas y de optimizar los recursos. Las herramientas están para apoyar a la administración pública y favorecer la gestión municipal. No son para otra cosa. Tampoco me sirve para nada conocer dónde tengo un efecto isla de calor si luego resulta que no actúo sobre ello. Yo tengo que saber dónde está el efecto isla de calor para actuar. Se habla mucho de refugio climático. A mí me gusta mucho hablar de zonas vulnerables. Resulta que debemos de saber que tenemos un efecto isla de calor importante, no sé, por ejemplo, cerca de una guardería, cerca de un centro de salud, cerca de un centro de mayores, cerca de un hospital. Es fundamental saber cómo tenemos los entornos de las zonas vulnerables. Tenemos que conocer las zonas vulnerables y su entorno. Y eso se hace, y se hace hoy relativamente fácil. Entonces ahí es donde tenemos que actuar. No en el periurbano, que también, que no digo que no hagamos el periurbano a 7 kilómetros, pero siempre y cuando tengamos luego un conector, un carril bici, un sitio por el que pasear. Si no, es que no tiene mucho sentido que nos vayamos. "No, vamos a hacer el cinturón metropolitano de Villagordo de Ribavieja". Dice, pero oye usted, si tiene usted 20.000 alcorques vacíos en la ciudad, ¿dónde va a hacer el parque periurbano de Ribagordo de Villavieja? No tiene ningún sentido. Vamos a empezar, vamos a hacer el diagnóstico, vamos a empezar por donde tenemos que empezar, ¿no? Los pilares estratégicos son la planificación multiescalar, porque tenemos que integrar en lo general el detalle, la participación social, porque hay que dar equidad territorial y acceso universal al verde urbano. Esto es muy importante. Cuando uno ve una foto de NDVI o de isla de calor en el satélite, es dramático, porque ocurre que las zonas más desfavorecidas normalmente son también en esto las más desfavorecidas. Pero claro, aquí es que entramos en un debate que es complicado. Yo entiendo que como político muchas veces es muy complicado. Y ahora sí voy a poner un ejemplo, para que sea un ejemplo bueno, todos podamos pensar, ¿no? Voy a poner un ejemplo en Madrid. Madrid tiene toda la zona norte de Madrid, Las Rozas, Valdebebas, bueno, ahí tiene una serie de zonas que tienen casas, chalés, con su césped, sus árboles, y son los que más impuestos pagan. Entonces, al político la tentación, comprendo que la tentación sea dar los servicios. Es decir, joder, es que esta gente paga una pasta aquí en impuestos. Si hemos hecho una calle, una urbanización nueva con unas calles nuevas, tenemos que arbolar urgentemente Pero es que resulta que los árboles ya están. ¿Son privados? Sí. ¿Están dentro de las casas? Sí, pero están. Donde no están los árboles es en la Cañada Real, en Vallecas, en Getafe, en Valdemoro, en la zona sur, que es donde tenemos bloques de viviendas de no sé cuántas plantas y las calles sin árboles. Eso no tiene sentido ninguno, porque estamos potenciando esa diferenciación social y esa diferenciación en la equidad territorial, ¿vale? No quiero entrar en política demasiado, pero es que, claro, el tema que me ha tocado es muy político. Luego, una cosa muy importante es que el mantenimiento se haga de forma profesional. Todavía, en este sentido, en las ciudades está bastante más avanzado, pero todavía el personal no está excesivamente cualificado. Incluso en las ciudades tenemos también un problema, y es un problema con la financiación, sobre todo en el mantenimiento. Resulta que aquí salen los lotes a licitación y cada vez más la empresa que quiere quedarse con el lote tiene que tirar a la baja y en el siguiente contrato vuelve a tirar a la baja y vuelve a ir a la baja y estamos teniendo en algunas grandes ciudades españolas, estamos teniendo lotes que están dotados con el mismo dinero que hace 20 años. Esto evidentemente por algún sitio sale, o sea, una gran empresa que va por un lote de millones de euros a una gran ciudad no va a perder dinero, no va a perder millones. De algún sitio tienen que salir. Esto sale a base de podas sistemáticas, de desmoches que son mucho más rápidos y más fáciles de hacer, de un mal tratamiento de la infraestructura, en fin, de ahí sale. La financiación la tenemos.
Hay fondos de la Unión Europea, Next Generation, programas ambientales muy específicos, financiación existe, hay que ir a buscarla. Y una cosa importantísima, la gobernanza interdepartamental, la coordinación entre urbanismo, salud, medio ambiente, infraestructura. Pero la coordinación como iguales. Y aquí sí es donde me gustaría, Isma, darte un poco la entradilla de decir, esto pasa, porque esto no pasa. O sea, normalmente urbanismo decide, cuenta con infraestructura, pero al contar con infraestructura no cuenta con los departamentos de parques y jardines o los departamentos de medio ambiente, sino que cuenta con infraestructura y entonces sí, se calcula cuando se hace el proyecto para una avenida nueva, por decir, se calculan perfectamente las necesidades de saneamiento, los invernales, el diámetro de la tubería de desagüe, el diámetro de la tubería que lleva el agua potable a las casas, por dónde va la fibra óptica. Todo eso se calcula. Y cuando está todo terminado y está el proyecto terminado y todo hecho, entonces vienen y dicen, oye, plantadme unos arbolitos. A ver, que vengan los de los arbolitos a plantarlo aquí. Y sigue pasando así. ¿Estoy en lo cierto, Isma, o no? ¿Me oye? Pues es que hay mucho de eso, hay mucho también de una necesidad de concienciar para que eso sea diferente, ¿no? Precisamente yo creo que se trata de que esos arbolitos que tú llamas, ¿no? Que esa infraestructura se Pon comprenda tu el vídeo, alcance, la no importancia. importa, abre tu vídeo, Isma. Y perdonar que no me he dado cuenta. Sí, ahora, gracias. Decía que claro que hay de eso, o sea, hay mucho, yo creo que hasta ahora en todas las administraciones públicas, hasta hace muchos años, el servicio de parques y jardines era un servicio menor, era un servicio con una sensación como de ornato, de prescindibilidad, de exceso, ¿no? De superfluo. Y ahora realmente con todos los alcances de todos los estudios científicos y metaanálisis que hay, donde ya se ve una repercusión directa, un poco como tú muy bien has apuntado y como apuntó el otro día Salvo Tierra, ¿no? Realmente de los beneficios de alcance, es ahí donde empieza a tener un cierto peso, pero vamos muy por detrás. Entonces, el concepto de infraestructura verde equiparada al resto de infraestructuras todavía no se ha llegado, ¿no? Entonces, cuesta, o sea, es un ejercicio que no podemos hacer de 0 a 100 en 10 segundos y que tenemos que llegar a ello, ¿no? A que realmente se aborde esa necesidad y se implementen con el mismo nivel de detalle y cariño con el que se ponen a otras infraestructuras, ¿no? Que se consideran imprescindibles. Sería esa cuestión, ¿no? Elevarlo a ese nivel que yo creo que tú lo estás apuntando muy bien. Bueno, pues gracias por decirme que lo he apuntado bien. Tú lo vives día a día. Yo lo peleo algunas veces. Pero bueno, sí, es verdad que sigue pasando, pero ya no es a nivel municipal, es que incluso a nivel privado sigue pasando también. Es que te construyen una urbanización y el arquitecto te llama cuando ya está la urbanización terminada. Y dice, bueno, pero ¿y ahora qué hago yo aquí? Y ahora viene una retroexcavadora, allí abre un hoyito. Oye, plántame aquí un árbol. Quiero árbol grande. Y además que no ensucie y que no tire las hojas. Y bueno, pues por lo de plástico, por una farola, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Pero, pero ya está, te ponen un hoyito y al final plantamos en una maceta. Dentro de 15 o de 20 años, cuando el árbol tenga problemas de atrincheramiento, entonces dirán que dónde está el de parques y jardines que no, que se le han atrincherado los árboles. Hombre, si habéis hecho el proyecto como lo habéis hecho, ¿no? Entonces, no sé, ahí tenemos una tarea pendiente que creo que está bastante pendiente. Pero bueno, el caso es que, bueno, la planificación tiene que ser de arriba a abajo, del territorio al barrio. Tampoco voy a cansar mucho, además queda un poco rato y quiero que Isma nos cuente algo más y ella también. Entonces, bueno, esto es un poco lo que venía diciendo. Tenemos que llegar hasta la escala de calle, desde la escala territorial, desde visto desde arriba con un satélite y ver. La infraestructura verde hay que verla desde arriba, porque hay que verla como un todo. Pero a partir de ahí tenemos que llegar hasta el barrio o hasta la calle. Tenemos que ver los elementos verdes de proximidad. Es fundamental lo que os decía antes, que tengamos el verde cerca de una guardería, que tengamos el verde cerca de un centro de mayores, que tengamos el verde cerca de donde realmente es importante el verde. Que no se trata de poner es que no sé, somos muy dados a decorar una rotonda en medio del tráfico. En mitad del acceso de un polígono industrial te encuentras unos jardines espectaculares en una rotonda. Una rotonda que nadie va a utilizar, que nadie va a pasar andando por allí, que nadie, no sé, quizá una impresión mía, pero ahora después me lo corroboraréis, espero alguien, ¿no? Pero es que esa impresión de decir, pues se han gastado aquí una pasta en hacer una rotonda en la entrada del polígono industrial. Y sin embargo, luego tiene los parques de proximidad los tiene medio abandonados, ¿no?
Suele ocurrir, hay que llegar hasta calle. Esto, bueno, un poco repetitivo ya, es decir, que esa gobernanza interdepartamental es que es absolutamente fundamental. Es que son cuatro pilares fundamentales para desarrollar una ciudad sostenible y una ciudad equitativa. Que urbanismo, salud pública, infraestructura y medio ambiente colaboren con la infraestructura verde a la hora de desarrollar los planes municipales. La financiación existe. Hay fondos Next Generation, yo lo he dicho antes, hay programas LIFE, hay el programa de ciudades climáticamente neutras, de adaptación al clima, tenemos los fondos europeos de desarrollo regional y tenemos una cosa muy importante que se le da poca importancia, creo, y sin embargo, ahí está, y hay sitios donde se empieza a hacer, que es la cooperación público-privada. Es el apelar a la responsabilidad social corporativa de las grandes compañías. Ya ocurre, ya empieza a ocurrir el que las grandes compañías empiecen a colaborar con la administración pública para sufragar determinados gastos, porque tienen una serie de obligaciones ellos también con su responsabilidad social corporativa. ¿Y por qué no? Parece que muchas veces da miedo esa colaboración público-privada, pero ¿por qué no? Se trata de financiar como se pueda. En el norte de Europa tienen en Dinamarca, en Alemania, creo que en Luxemburgo, en Bélgica, tienen algo que a mí me gusta mucho, que trabajan con los espacios de oportunidad. Yo llamo espacio de oportunidad a los solares porque los solares sin construir son espacios de oportunidad, en los cuales, sin llegar a perder la privacidad de la propiedad sigue siendo titular y dueña de ese espacio, pero en el centro de las ciudades, pero se convierte en un parque. ¿Cuántos solares tenemos desde el estallido del 2008? ¿Cuántos solares tenemos sin usar en el centro de nuestras ciudades que realmente son un vertedero? Bueno, pues desde 2008 a esta parte, fijaos si se podían haber utilizado como un parque de cercanía o como una placita pública. Siempre y cuando, claro, lo que tiene que garantizar al propietario es que no va a perder ni la titularidad ni la condición. Es decir, si es urbanizable, seguirá siendo urbanizable y el día que tenga un promotor que quiera construir ahí, pues bueno, pues habrá que eliminar el parque porque realmente ha sido como un préstamo. Pero ha sido una colaboración público-privada interesante, que podía haber estado un montón de años de utilidad. Y sin embargo, lo que encontramos es una tapia con un graffiti y dentro, pues no sé, basura, en colonia felina o nido de rata. Oscar, Me parece perdona, así. ¿me Dime. oyes? No, que nos Sí. quedan unos 10 minutillos y hay No, mucho. pues espérate que pase rápido porque Isma nos tiene que contar algo de la Por comunicación. Bueno, eso, sí, pues, eh, termino enseguida. El retorno está demostrado, ya lo hemos dicho antes, incrementa valor inmobiliario, los beneficios económicos, el incremento de productividad. Esto Google se lo sabe muy bien, por eso pone su oficina siempre en zonas muy verdes. ¿Vale? Las tecnológicas lo tienen muy claro. Bueno, el retorno de inversión comparado con otro tipo de infraestructura, hay una cosa, solamente hay dos capitales, dos inversiones públicas que se evalúan con el tiempo, que se aprecian con el tiempo. Y una es la infraestructura verde y la otra es el arte. O sea, la Catedral de Málaga cada año valdrá más que el año anterior y los cuadros que tiene en su interior cada año valdrán más que el año anterior. Y la infraestructura verde también. El resto de infraestructuras, desde el mismo día que se estrenan, se deprecian. O sea, la sede de Diputación de Málaga en Welling, el mismo día que se abrió, empezó a depreciarse. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Solamente el arte y la infraestructura verde se aprecian cada año valen más. Solamente esos dos. El resto, bueno, pues son inversiones bastante... En fin, cada ciudad que decide renaturalizar cambia el destino de sus habitantes. Tenemos que dejar el liderazgo para la salud, para el futuro, cohesión social y la visión que tenemos que hacer es ciudades que respiren, que es de lo que se trata en la infraestructura verde. Por eso hablaba de funcionalidad, tiene que respirar como tal, ¿vale? El compromiso de cada responsable municipal tiene que ser recordado por eso, por haber hecho una ciudad que respire y no ser recordado por haber asfaltado más calles que su anterior. Y aquí es donde le quiero dejar un poco a Isma, unos minutitos. Isma, yo te he comido mucho el tiempo, pero bueno, el tema de comunicar el verde urbano, ¿cómo tenemos que comunicar? Porque intentamos, diría Mar Verdejo, ¿cómo lo llaman los tree influencers, ¿no? Tú lo llamas los tree Influencer. warriors, ¿no, Isma? Intentamos hablar de todo esto, pero casi que no llegamos, porque no sabemos llegar, al menos yo, o no sé llegar, o no, a quien realmente importa, a quien hay que llegar.
Entonces, un poco un círculo muy endogámico en el cual la comunicación pues va complicada, ¿no? Y Maya, aquí sí te pido ayuda, porque ya te digo, ¿cómo enfocamos esto para que realmente la importancia de todo esto llegue a quien tiene que llegar, no a nosotros mismos? Quiero decir, que no te lea yo a ti, tú me leas a mí, Isma. Sí, mira, un poco cogiéndote el testigo de algunas de las ideas fuerzas que has apuntado, ¿vale? Y también invitándoos a que como yo la verdad es que, Óscar, escuchándote me he estresado un montón porque detrás de esos 50 minutos express que has aportado, realmente hay mucho más a desplegar. Entonces, realmente tu reto era muy difícil. En 50 minutos poder llegar a contar todas las ideas y todo lo que has como está muy estructurado, es decir, nos permite un poco por lo menos luego seguir punteando, ¿no? Pero has tocado temas muy importantes. Entonces voy a seguirte con 4 puntos y luego os voy a dirigir, si os parece, a la sesión última donde cerraremos para poder ir ampliando. Pero un poco por coger el testigo de Óscar, hay una cuestión para mí, por ejemplo, que es la de acordarnos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Esto es una frase muy hecha. Estamos ahora, yo en el Ayuntamiento de Palma, en unos gabinetes Isma, del PERTE se de te va un unos poco la fondos voz. europeos que hemos sacado y nos Inma, perdona. planteamos que estamos. Si tienes un micro, quítatelo. Deja el del ordenador. A ver si podemos recuperar a Inma, perdonar. ¿Ahora A me ver, oís? sí, ahora sí. Sí, ¿Mejor? Sí, sí, sí. sí. De Vale. momento, Vale, venga, pues sigo por ahí. Intento perdonar, ¿eh? nada, La nada. dificultad con la comunicación. Vale, lo que decía, hay una cuestión muy importante que está relacionada con la disponibilidad de recursos para transformar las ciudades. Es decir, por un lado, las ciudades, para llegar al objetivo que se plantea Óscar, hay que transformar inversión, es decir, cambio de la ciudad consolidada y de la ciudad nueva, y también mantener de otra manera desde el conocimiento sabiendo lo que tenemos. Eso también lo he apuntado. Entonces, os sugiero 2 libros interesantes. El de Salud 503 de Supermanzanas, de Gaby Martínez y Salvador Rueda, que son conversaciones, y el de Palacios de Pueblo de Eric Klinenberg. En los dos tocan temas de manera más desplegada, más serena en todo lo que ha apuntado Óscar, ¿no? Como gran lector, que es esa cuestión de que en Europa se está transfiriendo dinero del Estado a lo local para poder abordar esas inversiones necesarias. No todo puede colgar de los fondos de New Generation. Necesitamos un mayor retorno de la inversión en local para poder transformar conforme a lo que necesitemos. Porque es verdad, como ha apuntado muy bien Óscar, que hay un retorno en salud. Y si hay un retorno en salud, hay un ahorro. Entonces, ese ahorro debería de venir un poco a casa, ¿no? Es decir, a poder por lo menos que esos ahorros pudieran ir invertidos a más inversión y que hubiera esa circulación y para eso lo debemos de conocer. Otro tema interesante es conocer qué tengo, lo ha dicho muy bien, y cómo lo tengo para ver cómo transformo. Y otra parte importante que también está en el libro de Eric Klinenberg, de Palacios de Pueblo, es el tema de la justicia social. Él lo llama a los refugios bioclimáticos, a los hubs, a los puntos donde la gente se encuentra, lo llama infraestructuras sociales. Fijaros, no infraestructura verde, va más allá. Es decir, si las personas mayores que viven en las ciudades se relacionan con gente en esos espacios, se sienten más acompañados y hay una coexistencia y una convivencia muchísimo mejor. Entonces creo que necesitamos las infraestructuras verdes como espacios de compartir. Es otro tema que también ha apuntado, yo creo que muy interesante. Y luego el tamaño importa. O sea, también súper rápido ha apuntado la necesidad de transformar en ciudades grandes y en ciudades pequeñas. No todas las ciudades de todos los tamaños tienen un técnico al cargo que puede emplear un GIS o que puede darle continuidad a un GIS, aunque pueda a través de una financiación europea hacer una foto en un momento concreto del estado de su ciudad. Entonces,
también hay una cuestión ahí también de escala importante en el acompañamiento. Y también ha citado, porque no se quería dejar nada, la cuestión del mantenimiento. Y es decir, que es que la gente que se está incorporando en los nuevos contratos de conservación tiene que estar predispuesto, ese cambio generacional, a incorporar nuevas formas de soluciones basadas en la naturaleza y un tipo de jardinería diferente. Pero también la sociedad lo tiene que posibilitar. Entonces, a mí me encanta seguir a Óscar porque a través de lo que dice, ni él ni yo somos expertos, ni lo es Lorena Square, ni lo es Gabino Garballo, ni lo es Jacobo, muchos de nosotros, Omar Verdejo, que nos hemos un poco lanzado ahí a calzón quitado, ¿no? A ir contando ideas, mensajes fuerza, la labor de ANJA, la labor de la Asociación Española de Arboricultura, es decir, esas labores de traducir, contar, divulgar, para que la sociedad lo permite. Entonces, por cerrar, por no monopolizar una sesión que es de Óscar, súper acertada, pero sí un poco por también emplazaros a la siguiente sesión, para mí es muy importante esa parte de hay un documento del MITECO, que ahora luego si puedo os mando, ¿vale? Que habla de la transferencia, o sea, de que para que podamos hacer los cambios en las ciudades, la ciudadanía tiene que permitirlo. Entonces necesitamos comunicar para que esa cadena de comunicación del ciudadano, político, medios de comunicación y técnicos funcione correctamente. Entonces, bueno, es la parte donde yo creo que tenemos que abundar, ¿no? Ese sería como un poco ese mensaje. Aquí lo dejo, Óscar. Bueno, si ya vamos a acabar, vamos a ver si son capaces de dejarnos un par de minutillos, aunque sea. A ver si nos Pues, podemos. Me están diciendo de dime. Diputación que tenemos que cortar, porque están esperando y estamos en pleno debate aquí súper Está muy interesante. interesante esto que estamos hablando. Esto Está muy no. interesante y yo os pido por favor que las preguntas las podáis hacer, o sea, las trasladéis a la plataforma, a las preguntas, o sea, me las trasladéis a mí a través de un mensaje y yo se las puedo trasladar a los ponentes para que os informen. Es que no nos dan tiempo de Sí, más. sí, Lo por favor. siento. Hacerlo que no se quede nadie sin contestar a alguna duda que pueda tener. Lo siento, pero es que me dicen, ya me han llamado 2 veces que tenemos que cortar. Muchísimas gracias a todos, a Inma, Gascón, a Óscar, porque son dos grandísimos profesionales, ya habéis visto, no me quedé corta ni mucho menos, más bien corta que larga. Bueno, Anda, anda. gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Adiós. Inma.